Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva clase de Introducción a la Matemática. Vamos a continuar con el desarrollo de la unidad 1, nociones de lógica y conjuntos, particularmente nociones de lógica que hemos empezado a ver la clase anterior. Allí hemos visto distintas maneras de conectar proposiciones y el objetivo ahora es profundizar sobre una de ellas, las que les anticipé que es la más importante, que es la de la implicación. Cuando uno habla, muchas veces, quizás sin darse cuenta también, y sin emplear la forma clásica sí, entonces, o tal cosa implica tal otra, también estamos hablando de una implicación. ¿Por qué? Porque recordemos que la implicación expresaba como una especie de deducción. P implica Q quería decir que a partir de P se puede deducir Q. Y por lo tanto hay muchas veces en las que al hablar dejamos expresar esa circunstancia, el hecho de que de una determinada cosa se deduce otra, aunque no empleemos esas palabras. Entonces vamos a tratar de identificar, de sistematizar cuáles son las distintas maneras en las que hablamos, y aunque no lo digamos específicamente, también estamos haciendo una deducción, o sea, expresando una implicación. Eso va a ser importante, dado que muchas veces vamos a expresar implicaciones sin necesidad de hacerlo en la forma estándar si, entonces o P implica Q. Lo vamos a hacer a través de un ejemplo, si les parece. Y un ejemplo que creo que nos va a permitir entender el porqué de la mayoría de las cosas. Supongamos que la proposición P fuese usted es salteño y la proposición Q fuese usted es argentino. La proposición compuesta P implica Q, en su forma habitual, se leería así, en ese caso. Que usted sea salteño, P, implica que usted es argentino. ¿Sí? Entonces ahí está esta proposición leída en su formato, como ya lo hemos visto, P implica Q. Y el otro formato que hemos visto de una implicación es si P, entonces Q. En este caso sería si usted es salteño, entonces es argentino. Si P, entonces Q. Hay veces que decimos algo muy parecido a esto, nada más que con un poquito de cambio en el orden en el que decimos las cosas. Pero sin embargo estamos diciendo lo mismo. Por ejemplo, la frase, usted es argentino si es salteño, expresa exactamente lo mismo. Esta forma de enunciar una implicación es prácticamente la misma que esta, con un pequeño cambio en el orden, pero el sí, que expresa la condición, es salteño, es la proposición P. Acá fíjense que en la forma 2 y en esta forma 3 hemos hemos hecho un pequeño cambio idiomático para no caer en redundancias. Si usted es salteño, entonces usted es argentino. Se sobreentiende que estamos hablando de usted, por lo tanto podemos obviarlo. Aquí es lo que nuestro lenguaje nos permite. Entonces, esta manera también está expresando que alguien saca la conclusión de que usted es argentino si sabe que es salteño. Por lo tanto, esto es una cosa que equivale a esta manera, a esta deducción. Y en ese caso, fíjense, vayan fijándose, la proposición era P implica Q. Leída de esta manera sería Q si P. Casi lo mismo que decir si P, Q, que es lo que dice una implicación. Hasta ahí no hay mayor cambio, pero ahora va a venir una manera un poquito diferente en la que no aparece esa palabra clave sí, entonces, ni el implica, y sin embargo también estamos diciendo una implicación. Fíjense esta redacción. Que usted sea salteño es suficiente para que sea argentino. Nosotros hemos dicho que
una implicación expresa un hecho deductivo de una cosa, la consecuencia, a partir del antecedente. Entonces, acá en esta manera, en esta frase, lo que estamos diciendo es que con el hecho de saber que alguien es salteño, nos alcanza para deducir que ese alguien es argentino. Por lo tanto, esta manera de leer también es una implicación, porque hay implícita una deducción. Esa manera de leer entonces una implicación es P es suficiente para Q. O P es condición suficiente para Q. O que se cumpla P es suficiente o es condición suficiente para que se cumpla Q. Efectivamente, saber que alguien es salteño alcanza para deducir que esa persona es argentina. Por lo tanto, insisto en que cuando alguien usa un giro idiomático del estilo tal cosa es suficiente para tal otra, está enunciando una implicación. Lo que es suficiente para que se cumpla lo otro es el antecedente de la implicación. Y aquello que se cumple, si se cumple eso que es suficiente, es el consecuente de la implicación. Por lo tanto, P implica Q se puede leer equivalentemente como P es suficiente para Q. Bien. Vamos a ver otra manera relacionada a esta manera 4 de escribir o de enunciar esta implicación. La pregunta que yo les haría es, ¿puede alguien ser salteño sin ser argentino? Evidentemente no. Para ser salteño es necesario ser argentino primero. Por lo tanto, esta implicación también se puede leer de manera equivalente como que usted sea argentino, el consecuente, es necesario para que sea salteño. ¿Mm? Este es, aunque no es tan directa la equivalencia entre estas dos, hay un proceso deductivo aquí también. ¿Sí? Y yo sé que alguien es salteño, es necesario que ese alguien sea argentino, porque no se puede ser salteño sin ser argentino. Por lo tanto, una manera equivalente de leer la implicación P implica Q es Q, ojo aquí, Q, el consecuente, es necesario o es condición necesaria para P, para el antecedente. Toda vez que yo tengo una implicación, esa implicación desde el punto de vista de lo que es suficiente para que se cumpla lo otro, lo que es necesario para que se cumpla lo otro, está resumido en estas dos maneras de leerla. ¿Sí? El antecedente es condición suficiente para que se cumpla el consecuente. Ser salteño es suficiente para deducir que alguien es argentino, para saber que alguien es argentino. Y el consecuente es necesario o condición necesaria para el antecedente. Que alguien sea argentino es necesario para que ese alguien sea salteño. ¿Mm? Y quizás por ahí la que algún problema les va a producir al principio, pero después con la práctica se nos va a ir el problema es, aunque ustedes no lo crean esta implicación P implica Q también puede leerse equivalentemente de otra manera. Y es la siguiente. Usted es salteño solo si es argentino. Acá se nos produce un pequeño conflicto con el sí y lo que le sigue así en relación a la 2 y a la 3. En la forma 2 era si usted es salteño, o sea, lo que venía después del sí es la parte de salteño. Acá, en esta manera, después del sí viene el argentino, pero yo les pido que no identifiquen este sí como
como el si de aquí, como ese que va a establecer la condición, sino miren toda esta palabra clave, solo si. Usted es salteño solo si es argentino. Es más o menos una manera de decir, usted no puede ser salteño si no es argentino. Es salteño solo si es argentino. No, cuidado, no estamos diciendo que si es argentino es salteño, lo cual sería una deducción totalmente equivocada. Estamos diciendo que solo puede ser salteño quien es argentino. Es salteño solo quien es argentino. Así que esta última forma de que vamos a ver nosotros de expresar una implicación es P solo si Q. O sea, la proposición P implica Q se puede también leer como P solo si Q. Es tan importante que nos acordemos de esto y del rol que juegan el antecedente y el consecuente de una implicación en sus distintas formas de leerlo, que me voy a permitir insistir en las distintas formas de leer una implicación con una nueva diapositiva en la que vamos a ver un pequeño resumen. Entonces, P implica Q, equivalentemente se puede leer como P implica Q, el antecedente implica el consecuente. Si P, entonces Q. Si ocurre el antecedente, entonces ocurre el consecuente. Q, si P. El consecuente ocurre si ocurre el antecedente. P es condición suficiente para Q. El antecedente de la implicación es condición suficiente para el consecuente. El Q es condición necesaria para P. El consecuente es condición necesaria para el antecedente de la implicación. Y finalmente, P solo si Q. P, el antecedente, ocurre solo si el consecuente Q ocurre. P solo si Q. Ahora veamos otro aspecto de las implicaciones que nos van a ser de utilidad en lo sucesivo. Se nos ocurre pensar en qué pasa si en una implicación intercambiamos, por ejemplo, el rol que cumple el antecedente con el que cumple el consecuente. Una implicación, hemos dicho que es un proceso deductivo. A partir del antecedente se infiere, se deduce el consecuente. Intercambiar esos roles podría producir algo raro. Bueno, vamos a ver qué pasa si jugamos con eso, si intercalamos también otras operaciones como por ejemplo negaciones del antecedente y del consecuente en una implicación. A ver qué pasa. Veámoslo en el pizarrón. Si yo tengo una implicación P implica Q, que vamos a llamar la implicación directa, o sea, la dada, con ella, negando antecedente y consecuente o intercambiando roles, puedo obtener varias otras implicaciones. Una de ellas es, lo más natural del mundo, intercambiar el rol del antecedente con el consecuente. Es decir, lo que antes era antecedente que pase a ser consecuente y lo que antes era consecuente que pase a ser antecedente. Eso me va a dar otra implicación. O sea, si la implicación dada es P implica Q, este jueguito de intercambio me llevaría a la implicación Q implica P. Aquí el antecedente es lo que acá era el consecuente y viceversa. Esa implicación, esa nueva implicación, se va a llamar la implicación recíproca de esta implicación dada. Otra implicación que yo podría obtener en base a esta es, está bien, dejar el antecedente donde está y el consecuente donde está, pero negarlos. Si la directa era entonces P implica Q, este jueguito que acabo de decir sería la negación de P implica la negación de Q.
el antecedente de esta es la negación del antecedente de la directa y el consecuente es la negación del consecuente. Esa nueva implicación se llama, en relación a esta, su contraria. O sea, dada una implicación, ¿qué es su implicación contraria? Simplemente otra implicación en la que el antecedente es el mismo pero negado y el consecuente es el mismo pero negado. Y finalmente, lo que podríamos hacer también para armar otra implicación a partir de esta es negar antecedente, negar consecuente e intercambiar roles. P implica Q. De esa implicación paso a otra en la que el antecedente es la negación del consecuente de esta y el consecuente de esta es la negación del antecedente de esta. Esta nueva implicación obtenida en base a esta se llama la contrarrecíproca de esta. Hagamos ejemplos. Un ejemplo que nos va a permitir entender y de paso ver el descalabro que podemos armar si es que hacemos intercambios. Supongamos que la proposición directa tiene como antecedente esta que ya hemos visto hace un rato. Antecedente usted es salteño, consecuente usted es argentino. Entonces la directa sería, si usted es salteño, entonces usted es argentino. ¿Cuál sería la recíproca? Hemos dicho que es intercambiar simplemente antecedente con consecuente. Por lo tanto, vendría a ser la recíproca, si usted es argentino, entonces es salteño. La contraria es como la directa, excepto que con el antecedente y el consecuente negados. Entonces, si usted no es salteño, usted no es argentino. Esa sería la contraria. Y la contrarrecíproca, ¿cómo sería? De esta. Si esta es la directa, su contrarrecíproca es niego el consecuente, o sea, si usted no es argentino, implica niego el antecedente de la directa, usted no es salteño. Esta es la implicación original que tenía y estas son otras tres implicaciones que yo armé por procesos de intercambiar roles y negar antecedentes, consecuentes, etcétera, etcétera. Pareciera que hacemos un gran lío, pero si nos acordamos de que una implicación es un proceso deductivo, esta implicación, la que he tomado originalmente en este ejemplo, dice que si usted es salteño entonces es argentino. Esa es una cosa que es verdad. Si yo sé que una persona es salteña, deduzco que esa persona es argentina porque Salta está dentro de Argentina. La recíproca, en este ejemplo, es un descalabro porque dice, si usted es argentino, entonces usted es salteño. Miren qué linda conclusión, qué bien que andamos para detectives. Si alguien es argentino, yo puedo sacar la conclusión de que ese alguien es salteño, no, porque podría ser de otra provincia. Entonces la recíproca puede no tener el mismo valor de verdad de la directa. Pero la contrarrecíproca, obsérvenla. Dice, si usted no es argentino, entonces seguro que no puede ser salteño. Eso es una buena conclusión, porque si yo me topo con alguien que no es argentino, claro que no puede ser salteño. Porque si fuera salteño sabríamos que es argentino y eso sería como una especie de contradicción. Así que esta, la contrarrecíproca, parece que tiene mucho que ver con la directa, mientras que la recíproca y la contraria no sabemos. ¿Cómo hacemos para analizar eso? Bueno, simplemente comparemos los valores de verdad de la directa, de la recíproca, de la contraria y de la contrarrecíproca a través de una tabla de verdad que es la herramienta fácil y automática que nos permite comparar valores de verdad de distintas proposiciones. Yo acá, como en todas ellas hay solo P y Q, voy a tener dos columnas para P y para Q. Si bien aparecen no P y no Q, esos cálculos los vamos a hacer mentalmente, no vamos a poner otras columnas acá, aunque podríamos si hubiéramos querido, pero yo quiero mostrarles las tablas directamente. Por ejemplo, si P y Q fuesen ambas verdaderas, P implica Q sería verdadero, implica verdadero, verdadero. Q implica P sería verdadero, implica verdadero, verdadero. No P y no Q en este caso, si P y Q son ambas verdaderas, no P y no Q serían ambas falsas y falso implica falso, verdadero. Y no Q implica no P, de nuevo falso implica falso, verdadero.
Y así hacemos con todos los casos posibles, cuando P es falso y Q verdadero, cuando P es verdadero y Q es falso, y cuando P y Q son ambas falsas. Obtenemos esa tabla en la que hay algo llamativo. Observen ustedes que esta columna, la de la directa, los valores de verdad que asume la proposición, la implicación directa, son exactamente los mismos que los que asume la implicación contrarrecíproca. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Eso qué quiere decir? Por supuesto que la directa y la contrarrecíproca son proposiciones equivalentes. Y por lo tanto, cada vez que yo veo una implicación así, la puedo reemplazar por su equivalente. Por supuesto que generalmente cuando veamos una implicación así, la vamos a poder como una especie de hacer una especie de simplificación y la vamos a poder considerar así. ¿Por qué? Porque son proposiciones equivalentes. Eso quiero que se graben a partir de ahora. La directa y la contrarrecíproca son proposiciones equivalentes, como esta tabla de verdad lo demuestra. A su vez, la recíproca y la contraria también son entre sí dos proposiciones equivalentes. Es lo mismo Q implica P que no P implica no Q. De hecho, si yo tuviera esta proposición con antecedente Q y consecuente P, ¿qué es esto? Esta es la contrarrecíproca de esta, porque hemos dicho que contrarrecíproca era negar, no Q implica no P, pero ahora invertir los roles, entonces el no Q pasa como consecuente y el no P pasa como antecedente. O sea, estas dos son entre sí contrarrecíprocas. Entonces, la directa y la contrarrecíproca son proposiciones equivalentes. Que eso quiere decir, de P se deduce Q, o lo que es lo mismo, lo que es equivalente de la negación de Q, se deduce la negación de P. Y, como decía hace un rato, similarmente la contraria y la recíproca también son proposiciones equivalentes. Y esto nos da una especie de panorama nuevo sobre la doble implicación. La doble implicación, recuerden que era P sí, solo sí, Q. P implica, no implica, P y una flechita como la del implica, pero en vez de tener una sola flechita desde P hasta Q, tenía también una flechita desde Q hasta P. Eso sugiere como que acá, por un lado, P implica Q y por otro lado, Q implica P. Efectivamente es así. La doble implicación, P sí, solo sí, Q, equivale a la conjunción P implica Q con la recíproca de esa que es Q implica P. ¿Cómo hacemos esa verificación de que son esto y esta conjunción son dos cosas equivalentes? Pues hacemos la tabla de verdad. Es decir, por un lado vamos a ver para proposiciones P y Q con todos los valores de verdad combinados que pueda haber, qué es la conjunción de la directa con la recíproca y cuál es el valor de verdad de la doble implicación. Eso nos acordamos que la doble implicación era verdadera cuando P y Q ambas tenían el mismo valor de verdad. Entonces vamos a ver si eso coincide con esto. Y si uno hace la tabla de verdad, efectivamente, fíjense, por ejemplo, verdadero, verdadero para P y para Q, la implicación P implica Q es verdadera, Q implica P también es verdadera, la conjunción de dos verdaderas es verdadera, y la doble implicación entre dos verdaderas, tienen el mismo valor de verdad, es verdadero. O sea, esto coincide con esto. Si hacen ese mismo análisis para cada uno de los casos, van a ver que siempre esto, el valor de verdad acá es exactamente el mismo que el valor de verdad de acá. Por lo tanto, esto equivale, es lo mismo que decir, o sea, ahí le encontramos el sentido a la doble flechita. Por un lado es la flechita hacia un lado y por otro lado la flechita hacia el otro, en conjunción. Y por lo tanto, P sí y solo si Q quiere decir que Q es condición necesaria y a la vez suficiente para P. Porque si esto equivale a esto, esto recuerden que quiere decir que Q es condición necesaria para P. Una de las formas de leer esta implicación. Y al mismo tiempo,
esta implicación, también una de las formas de leer es Q es suficiente para P. O sea que dos proposiciones P y Q son equivalentes cuando una de ellas implica la otra y la otra implica la primera. Y eso, en resumidas cuentas, quiere decir o bien se cumplen ambas o bien no se cumple ninguna de las dos. Y un último tópico que quiero que veamos en relación a este estudio más detallado de las implicaciones es ¿en qué consiste negar o obtener la negación de una implicación? Capaz que alguien puede pensar que de las formas asociadas, de las implicaciones asociadas que veíamos hace un rato, una implicación, una de ellas corresponde a su negación. Pero veamos la tabla de verdad de las implicaciones asociadas y de la negación de la implicación, a ver si realmente alguna de las proposiciones de estas implicaciones asociadas es equivalente a la negación de la implicación directa dada. Bueno, esta tabla tiene en sus primeras columnas exactamente lo que hemos visto en una diapositiva anterior, los valores de verdad de la directa, de la recíproca, de la contraria y de la contrarrecíproca. Y le hemos agregado la negación de la implicación P implica Q, que sería cambiar los valores de verdad en esta columna de verdadero pasa falso, de verdadero pasa falso, de falso a verdadero y de verdadero a falso. Como vemos, esta columna no se parece en nada a ninguna de las otras tres, digamos, ni a la recíproca, ni a la contraria, ni a la contrarrecíproca. Y esto es así porque, antes de develar el misterio, quisiera que hagamos un poquito de especulación. Una implicación, P implica Q, expresa que de P se deduce Q, es decir, que si ocurre P, ocurre Q. Negar eso sería exactamente que ocurra P, pero que no ocurra Q. La implicación entonces es P implica Q, si ocurre P, entonces ocurre Q. La negación de eso quiere decir que ocurra P, pero que no ocurra Q. Observen, ahí estoy usando el pero para decir que ocurra P y no ocurra Q. Entonces, vamos a ver efectivamente por qué esta negación de una implicación no corresponde a ninguna de estas implicaciones, porque en realidad la negación de una implicación equivale a una conjunción. La conjunción, como les acabo de decir en cámara, de el antecedente de la implicación y la negación del consecuente. Negar que si ocurre P, ocurre Q, es decir, como que ocurra P, pero no ocurra Q. Pareciera una especulación, pero me gustaría que veamos que efectivamente estas dos propiedades, estas dos proposiciones son equivalentes, simplemente viendo la tabla de verdad. Acá tengo una tabla en la que voy a poner en una columna P, en otra Q, que son las proposiciones que aparecen acá y acá. P implica Q, su negación, y luego voy a armar esta forma que requiere que primero arme no Q, y luego haga la conjunción P y no Q. La hacemos a la tabla, como ya sabemos, y fíjense, por ejemplo, si P es falso y Q verdadero, la implicación P implica Q es verdadera, su negación en consecuencia va a ser falsa. Por otro lado, la negación de Q, si Q es verdadero, la negación de Q es falsa, y la conjunción de no Q, es decir, el falso con P que es falso, me da falso, y efectivamente en este renglón, por lo menos en ese caso, hemos verificado efectivamente que este valor de verdad es el mismo que este, pero vemos que toda la columna de la negación de P implica Q
coincide con toda la columna de la conjunción de P y no Q. O sea, como para ponerlo, digamos, más en firme, la negación de una implicación equivale a la conjunción del antecedente de la implicación con la negación del consecuente, por lo que acabamos de decir. Veamos un ejemplo. Supongamos que nuestra benemérita madre nos dice: no es cierto que si te portas bien te voy a comprar zapatillas o una remera. ¿Qué es lo que nos ha querido decir con eso? Bueno, la lógica y todo este estudio que estamos haciendo nos ayuda. Acá hay una implicación que es: si te portas bien te voy a comprar zapatillas o una remera, pero esa está negada. Así que acá tenemos la negación de una implicación. ¿Cómo podemos hacer para estudiar y ver qué es lo que realmente nuestra Santa Madre nos ha querido decir? Bueno, si llamamos P al antecedente de la implicación que está negada, o sea, acá por un lado voy a ver esta parte nada más: si te portas bien, eso tiene como antecedente te portas bien. Y como consecuente, te voy a comprar zapatillas o una remera. Te voy a comprar zapatillas o te voy a comprar una remera. Por lo tanto, la implicación y encima negada sería exactamente así: la negación de la implicación P implica Q o R. Estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Aprovecho para hacerles esta observación. La negación hemos dicho que actúa sobre una sola proposición. Y acá, bueno, pareciera que al aparecer varias letritas es como que la negación está actuando sobre varias. No, no se confundan. La negación es un operador o una operación que afecta a una sola proposición, nada más que en este caso es una proposición compuesta. Sigue siendo que la negación afecta a una proposición que a su vez es compuesta, en este caso. Bien, entonces vamos a escribir a qué equivale esto en el lenguaje simbólico. La negación de esta proposición cuyo antecedente es esto y cuyo consecuente es esto es una conjunción, recuerden, entre el antecedente y, conjunción, la negación del consecuente. El consecuente es todo esto, Q o R. De nuevo acá tenemos la negación de esta proposición compuesta. Pero es una de las que ya hemos visto, ¿se acuerdan las leyes de De Morgan? Negación de una conjunción, una disyunción. Eso me permitía, digamos, ver a qué era equivalente, según las leyes de De Morgan, era equivalente a dar vuelta a este sombrerito y negar las dos proposiciones. Eso en cuanto a la negación de esta disyunción. La proposición P por el momento no la voy a tocar, entonces P y la negación de la disyunción es la conjunción de las negaciones de las dos proposiciones que intervienen acá, no Q y no R. Entonces, ¿qué es lo que nuestra madre nos ha dicho con esta frase? Nos ha dicho: te portas bien, pero, prefiero leerlo como pero, siempre que viene de una negación de una implicación, prefiero leerla como pero. Te portas bien, pero no te voy a comprar zapatillas y no te voy a comprar una remera, o en el lenguaje español solemos a ese y no expresarlo como ni. Por lo tanto, todo esto sería la negación. O sea, lo que me ha dicho mi mamá es: te portas bien, pero no te voy a comprar zapatillas ni una remera. ¿Dónde manda capitán?